Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el método inductivo del libro de Josué. Josué habla de la historia de Israel y vamos a estudiar el capítulo 5 donde Israel ratifica el pacto y la Pascua. Una de mis historias favoritas en la escuela dominical, porque crecí en la escuela dominical, era esto de los muros de Jericó y cómo lograron conquistar. Pues hoy día vamos a hablar sobre este tema. Pero antes vamos a ver cómo ratifica el pacto. Nos hemos quedado, recuerden que los israelitas están llevando el arca, están transportando, se enfrentan ahora a un obstáculo que es el río Jordán y tenían que cruzar, pero Dios le da la orden de poner el pie a los sacerdotes aún en medio de toda esa agua que había y el río se abre, se detiene, igual como el cruce del Mar Rojo y el pueblo, que son miles o quizás millones, cruza a río seco. Ya hemos explicado cómo es que sucedió esto y hoy vamos a ver cómo es que tomaron esta ciudad o conquistaron Jericó y por qué les dice que tienen que ratificar el pacto de la circuncisión y también la Pascua. ¿Por qué no oramos y continuamos? Señor, te quiero dar gracias una vez más por este tiempo tan especial que nos permites estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Que tu gracia y misericordia nos acompañen siempre y que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Que tú seas glorificado en este estudio. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento. Hoy vamos a ver Josué capítulo 5, la ratificación del pacto y la Pascua. Y el bosquejo es el siguiente: los israelitas cumplen el pacto y la Pascua. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, voy a leer también porque el tiempo es corto y son 2 capítulos. ¿Ok? 1. Los israelitas cumplen el pacto en obediencia al cruzar el Jordán. Dice el texto, versículo 1, cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos, y lo he remarcado, amorreos y cananeos, que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Hermanos, esta parte del territorio que hemos visto en el mapa anterior que cruzan ahora los israelitas, estos estaban de este pueblo amorreos y cananeos, tenían dioses como Moloch, como Baal, y estos dioses eran totalmente crueles, pero a la vez los ritos o la forma de idolatrar a estos reyes era inhumano. Hasta se ofrecían sacrificios de seres humanos o de bebés a este Moloch, y de Baal, que hablaba también de una diosa del dios de la lluvia y de la fertilidad. Habían prostitución cananea o espiritual o idolátrica. Realmente habían cruzado los límites y ahora llega el único Dios. Llega el Dios verdadero, viene ahora con su pueblo y ellos tenían quizás la esperanza de que este obstáculo del río los desanime en cruzar, porque es un río relativamente ancho y poco difícil cruzar con niños y carretas y todo, pero si el río se detuvo, fue una obra milagrosa de Dios. Todos escucharon que el río se detuvo, igual como sucedió con el Mar Rojo. Y ahora estos enemigos tienen miedo. Si hoy enfrentamos enemigos en nuestro trabajo, porque a veces se levantan enemigos, no es que tú te busques enemigos, sino porque tú no quieres adorar a la Virgen o hacen sus ofrendas a la Virgen, especialmente frente a este tema de la idolatría o a esta tendencia posmoderna de que no quieres someterte a esos preceptos y tú dices, yo soy cristiano, yo tengo mis principios, yo tengo mis valores, y hay enemigos que se levantan, ya sea en tu trabajo, en tu familia o a veces en tu centro de estudios. No tengas miedo. Al contrario, ellos deben de temer, porque tú eres un hijo de Dios. Tú vas con el Señor, así como el pueblo de Israel, el Señor le prometió, yo iré con ustedes hasta que tengan conquistada la tierra prometida. Nosotros también tenemos estas promesas, estaré con nosotros, el Señor dijo, todos los días hasta el fin del mundo, porque la tierra prometida para nosotros es el cielo. Así que los enemigos del pueblo de Dios tiemblan ante su grandeza y poder de nuestro Dios. Y recuerda,
mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Ya sean enemigos que los vemos o enemigos que no vemos porque estamos en una guerra espiritual, al final Dios nos ha dado estas armas espirituales para que esos enemigos espirituales también huyan, sométanse a Dios y el diablo irá de ustedes. No hay que temer a ellos. Al contrario, ellos deben de temer. Como estos hombres se quedaron paralizados, ¿qué vamos a hacer? Versículos 2 al 9, los israelitas cumplen el pacto de la circuncisión. Versículo 2, vamos a leer. En esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación. Ojo, segunda generación de israelitas, 3. Y así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Ha-Aralot. ¿Qué significa ese Gibea Ha-Aralot? Colina o montaña de prepucios. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 17, cuando Dios hace un pacto con Abraham, en el cual iba a levantar un pueblo, y ese es el pueblo de Israel, les dice que se circunciden. Todo varón tenía que circuncidarse al 8º día. Y esto era la señal del pacto. O sea, así que todo Israel debería, los varones a los 8 días tenían que estar circuncidados. Y circuncidar es quitar, ¿no?, el prepucio del varón a los 8 días. Y el versículo 4 dice, José tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. ¿Por qué pasó esto? Mire, Deuteronomio capítulo 2, versículo 14 al 15 nos dice, 38 años pasaron desde que partimos por primera vez en Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo Seret. Para entonces, narra el texto, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. 38 años, y aproximadamente se quedaron 2 años después de haber salido de Egipto en el Sinaí. O sea, son 40 años, una generación completa murió por su incredulidad, por su falta de fe, por desconfiar en el Señor. Y el versículo 5 dice, todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del Éxodo durante los años en el desierto. O sea, 6, los israelitas anduvieron 40 años, ahí donde les decía, por el desierto, hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Números capítulo 13 y capítulo 14, cuando van a Cades Barnea, Moisés envía 12 discípulos y solo regresa Josué y Caleb diciendo, son gigantes, hay problemas, pero con Dios podemos vencerlos. Y los otros 10 dijeron, no, tuvieron miedo del ejército enemigo, tuvieron miedo de esas ciudades, no confiaron en Dios y para Dios es desobediencia. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Esta generación incrédula tiene que morir. Y murieron 40 años, ¿te imaginas? Dios iba a cumplir su promesa, pero pasaron 40 años hasta que una generación incrédula muera. Pero una nueva generación, chiquillos diríamos, ¿no?, a partir de 20 años, 22, que no conocían el milagro del Mar Rojo, quizá eran muy chiquillos o nacieron en el desierto, se embarazaron. ¿Y ahí qué sucedió? Entonces esta nueva generación tiene que ser circuncidada. Versículo 7 dice, entonces José circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. En Génesis capítulo 17, del 9 al 14, nos dice que la circuncisión es señal del pacto con Abraham, y créanme, ahora, este año que estamos, 2022 o más que venga, miren, sigue siendo una señal del pacto de Abraham. Los judíos a los 8 días de nacido llevan un bebé. Jesús también pasó por esto, ceremonia de la circuncisión, porque era la señal del pacto. Pero no se sabe la razón por qué no lo hicieron. Pero ahora, para entrar a la tierra prometida, Dios le ordena que lo hagan, que ratifiquen el pacto, que enseñen otra vez. Versículo 8. Después de ser circuncidados, dice el texto, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué,
hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy, que Gilgal significa rodar. Pero ¿qué significa esto que hoy he hecho de la vergüenza, que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra? Primero, se refiere a la esclavitud en Egipto, donde ellos salieron y ahora son libres, o se refiere a las burlas también de los enemigos de Israel, de que Dios los había liberado de Egipto solo para destruirlos en el desierto, como menciona Éxodo 32:12 o Números 14:13 al 16 y Deuteronomio 9:28. Sus enemigos hablaban sobre esto. ¿Cómo es posible que los saque, ¿no?, de Egipto y ahora van a morir en el desierto? Pero el Señor dice, hoy les voy a entregar la tierra, hoy, pero primero tienen que obedecer. Dios dice, yo voy a cumplir la promesa, pero tiene que morir esa generación incrédula y desobediente, pero yo voy a cumplir. Pero ¿sabes qué? Primero tienes que obedecer. Hermano, Dios cumplirá sus promesas a pesar de los 38, 40 años de consecuencias de la incredulidad. Y creo que es algo que tú y yo debemos de aprender. A veces los seres humanos, sus hijos, vivimos en tiempos de incredulidad. No confiamos en las promesas de Él, de nuestro Señor, de lo que está en la palabra. Y a veces queremos darle una mano al Señor, ayudarlo. Simplemente nos olvidamos de lo fiel que ha sido durante muchos años. Y en un momento difícil de crisis, empezamos a dudar y a ser incrédulos. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios cumplirá su soberana voluntad a pesar de tu desobediencia, a pesar de tu incredulidad, pero lo hará. Y algunos dicen, pero si lo hará, entonces está bien. No, pero ¿sabes? Pueden pasar 30 años, 38, 40, no lo sé. Pero y esos años son de sufrimiento, de dolor. Años que tenían que pasar por el desierto comiendo simplemente lo que Dios estaba proveyendo, aún en su misericordia lo sostenía. Pero, ¿qué tan sencillo hubiera sido si el pueblo creía que podían vencer a esos hombres 38 años atrás? Del 10 al 12, los israelitas cumplen el pacto y celebran la Pascua. Dice el texto, mientras los israelitas acampan en Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Obviamente, este es día en el calendario bíblico y en nuestro calendario. Miren, ahí está en marzo y abril que se celebra el Pesaj, que es la Pascua, y va a seguir de los panes sin levaduras que se celebra por 7 días, y junto va a venir las fiestas de las primicias, luego viene el Pentecostés, y ahí están las 7 fiestas judías. ¿Pero qué pasó? Se celebra la Pascua, el versículo 11 dice, justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado. ¿Se acuerdan? Por 7 días van a comer este pan, y hasta el día de hoy se celebra esta fiesta de los panes sin levadura, el Sukkot, ¿no? Cosechado de la tierra, y ustedes pueden ver estos panes, que eran tipo de obleas o pancito, hoy día tenemos a veces como tortillas, lo llamaríamos, ¿no? 12. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio hasta el día de hoy, ¿eh? Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Empiezan a disfrutar la cosecha de Canaán. ¿Pero qué era el maná? Miren, el maná todos los días a cierta hora caía del cielo. Un tipo de, no sé, como palomitas de maíz, popcorn, no sé, algo así, ¿no? Chichazara, dicen comúnmente. No sé cómo lo llaman, donde tú vives, pero lo hacían todos los días como un tipo de alimento que caía, y ellos se sabían todas las formas de preparar por 40 años, ¿no? Vamos a hacer maná a la parrilla, no creo que haya maná a la parrilla, pero bueno, maná, no sé, postre, maná, pan, maná, etcétera, ya, pero ahora empiezan a disfrutar la comida. Ahora, 2 fiestas muy interesantes, vamos a hacer la comparación. Miren, la circuncisión era símbolo del pacto antiguo, y la Pascua era símbolo de la libertad de la esclavitud de Egipto y su redención, y las dos los cumplen en este capítulo. Y en el Nuevo Testamento, circuncisión, que es símbolo del pacto antiguo, miren, lo reemplaza el bautismo como símbolo del nuevo pacto. Tú puedes leer Colosenses 2 del 11 al 12. Jesús dice que hace
como señal, como símbolo del nuevo pacto, el bautismo. Y ya no necesitamos una circuncisión física, sino Jesús hace una circuncisión espiritual. ¿Cuándo? Cuando nos identificamos con la muerte y resurrección en el bautismo. Y la Pascua ya no la celebramos porque Jesús la cambió en la Santa Cena como símbolo de la libertad de la esclavitud, del pecado y la redención en Cristo. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces que participen. Miren, para el pueblo de Israel era esto, para nosotros es el bautismo y la Santa Cena. Obviamente los dos únicos sacramentos que nos da la Biblia. No hay 7 sacramentos, como dice la tesis católica. No, las 7, solo hay 2 ordenanzas. El bautismo y la Santa Cena. Y el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, debe de participar en estas dos, en el bautismo y la Santa Cena. Ahora, versículo 13 al 15, los israelitas cumplen el pacto y el comandante del Señor visita a Josué. 13. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio un hombre parado frente a él con una espada en la mano, y Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Y en Josué está allí, ve algo que se está, no sé, moviendo, ve a alguien, es extraño. ¿Y qué dice el versículo 14? Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. ¡Wow! Y entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga, tu siervo? Hermanos, este momento espectacular. Y el versículo 15, el comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Momento de encuentro personal con el Señor. ¿Quién es este comandante del ejército? Miren, a esto se le llama teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios en la Biblia, que es tangible para los sentidos humanos, y lo diríamos básicamente, es una manifestación de Cristo antes de estar como un bebé en Belén. Y al igual que en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés ve esta zarza y le dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo, tiene la misma similitud en este encuentro con Josué. Por eso es que se llama una teofanía, puede ser en este árbol, porque sale una voz, esta zarza, o en esta forma humana, visible, porque Dios es espíritu, recuerden. Solo que Dios tomó un cuerpo de bebé, un cuerpo humano, y se manifestó a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, eso se le llamaban también teofanías, o algunos dicen cristofanías, ¿no? Pero la existencia y la preexistencia de Jesús siempre está reflejado desde Génesis, el capítulo 1, donde dice, hagamos al hombre, que es otra teofanía, porque es un plural estático, hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en toda la Biblia, y el Espíritu Santo también se ve reflejado en el Antiguo Testamento. O sea, la Trinidad obrando siempre en cómo ayudar al hombre a salvarse, a encontrar realmente a Dios. Entonces, la misma actitud que tuvo Moisés la tuvo Josué. El mismo llamado o ratificación de su llamado que tuvo Moisés la tuvo Josué. Y el mismo respeto que tuvo Moisés lo presentó Josué. Hoy, tristemente, hay muchas personas que frente a la revelación bíblica no tienen respeto. Deberíamos aprender a respetar las cosas santas, las cosas sagradas del Señor. Siempre debemos de recordar que nosotros debemos de someternos a Dios, arrodillarnos ante el Señor. O sea, Él es Dios. Yo no soy alguien para ordenar y decretar, porque hay oraciones que me da mi pena, ¿no? Donde dicen, no aceptamos un no como respuesta. O sea, quieren someterlo a Dios en lugar de que nosotros deberíamos de someternos a la revelación del amor, gracia y misericordia de Dios. Pero Josué tuvo un encuentro con Dios, y justo antes de conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque ahí viene Josué capítulo 6, vamos a ver, Israel conquista Jericó, y el bosquejo es, Jericó es conquistada, del 1 al 7, Jericó es conquistada con órdenes específicas de Dios, del 8 al 14, Jericó es conquistada llevando el arca del pacto alrededor de la ciudad por varios días,
Del 15 al 19, Jericó es conquistada. El séptimo día de dar vueltas alrededor de la ciudad. Y el 20 al 25, Jericó es conquistada por obra de Dios. Y Josué salva a Rahab con su familia. Y del 26 al 27, Jericó es conquistada y maldecida por Josué. Versículo 1. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas y a nadie se les permitía entrar ni salir. Hermanos, esta es una imagen de Jericó con sus murallas que me gustó en el internet, pero se dice que, tengo otra imagen, que este Jericó tenía doble muralla. Y ahí es donde, si hay una flechita, habían casas inclusive encima de esto, y ahí es donde Rahab también alojó a los espías y por eso es que podía llegar al muro y salir del muro, pero se sentían muy seguros ahí. Hoy Jericó se conoce como Tel es Sultán y se han hecho excavaciones a partir del año 1905, 1907 y 19 en adelante. Era antes de eso cuestionado de que no existía Jericó, pero ahora han encontrado no solamente el muro, también han encontrado habitaciones con utensilios o vajilla que ha sido incendiada, saqueada y incendiada y que datan de esos años. La arqueología respalda la verdad bíblica. Y ahí estaba Jericó. Versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado, Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Miren lo que le dice el Señor y con este encuentro personal y Josué tenía que ver. Versículo 3. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Miren que en este versículo la palabra 7, séptimo se repite 3 veces, ¿no? Y estos cuernos que los sacerdotes tenían que tocar nos hablan de una llamada de guerra, pero el número 7 es el número de la perfección y la conclusión en la Biblia, en base a Génesis 1, del 1 al 2, capítulo 2, 4, donde habla desde la creación 7 días. 7, siempre 7, y el 7 está en toda la Biblia. Ahora, versículo 5. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda, y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán, y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. En Génesis 22, 13, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, al final le detiene una voz y encuentra un carnero, y al final termina sacrificando este carnero. Desde ahí los israelitas sacan la idea de este shofar, un tipo de cuerno pequeño para la guerra, que lo estoy mostrando, que ellos tenían que tocar 7, una vez cada día, 7 levitas sacerdotes. Versículo 6. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, miren, él transmite el mensaje, dice: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. 7 después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Ahora, yo me imagino a Josué, ¿no? Josué tiene este encuentro con el ángel, este comandante del ejército, esta teofanía. El Señor le habla, le da los planes. Pero ¿qué planes son esos? Eso no es una estrategia de guerra. Esto no es como decir, no, mira, vamos a ir a vencer y nos vamos a hacer unos terraplenes, o vamos a subir, vamos a hacer una montaña, vamos a ir con guerra. No, o sea, agarra el arca, 7 sacerdotes, solo toca los cuernos una vez al día. O sea, esto parece ilógico a la mente de nosotros. Pero sabes que, hermanos, algunos planes de Dios parecen ilógicos, mas son efectivos. Y el profeta lo dijo de otra forma, ¿no? Mis caminos no son como sus caminos, mis planes no son como sus planes. Y yo tengo planes diferentes a ustedes, no planes para su mal, sino para su bien. Y a veces la vida cristiana puede sonar ilógica, la fe puede sonar hasta a veces ilógica, pero para Dios es lógico. Y para Dios es realmente funcional. Los milagros suceden cuando nosotros nos sometemos a su palabra, y aunque pareciera ilógico al razonamiento humano, ¿sabes? Para Dios son efectivos. Y para la vida son efectivos. Para Israel fue efectivo, para Jesús fue efectivo, para nosotros va a ser efectivo. Por más ilógico que suene un plan a veces, o a la fe, porque a veces dicen, ¿no? Pero tú ten fe, tú cree nomás, yo quiero ayuda.
A veces estás en problemas económicos, te dicen, tú ora y crees, dice, pero yo quiero plata. Mira, pero estás enfermo, cree, no, pero yo quieres algo tangible, algo lógico, razonable, pero muchas veces no es así. Confía en el Señor. A Josué le tocaba confiar, tenía que confiar y comunicó ese mensaje. Y a pesar que los sacerdotes lo miraron, decían, Josué, pero eso no es estrategia de guerra, ¿cómo vas a hacer? Pero ya tenía la evidencia, cruzaron el Jordán a seco, tierra seca. El ángel se le presentó al Señor, a Josué, y ahora él estaba seguro y convencido de lo que tenía que hacer, aunque parecía ilógico. Y eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces, tener experiencias personales con el Señor y andar en fe. Habla con Dios, conversa con Dios, ten tus experiencias. Vas a ver cómo tu vida va a transformarse cuando tengas esas experiencias con el Señor. Ahora, del 8 al 14, Jericó es conquistada, llevando el arca del pacto alrededor de la ciudad por varios días. Dice el 8, después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban. No imagines, ¿no? Y el arca del pacto del Señor los seguía. Y ahí estaban los de Jericó mirando. Dice, ¿qué tienen? ¿Solo dan vueltas? 9. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. ¿Te imaginas, no, hermano? 10. No griten ni siquiera hablen, ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Y entonces, griten. Los sacerdotes solo tocaban y el pueblo los miraba. 11. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez. Y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. 12. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. 13. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. ¿Te imaginas al pueblo de Jericó, de sus murallas, y miras, ¿qué tienen? Estos están locos. ¿Dónde están las espadas? Solo hay cuernos y un pedazo de madera que no conocían, el arca. 14. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos, hermanos. 6 días seguidos. 15 al 19. Jericó es conquistada el 7º día de dar vueltas alrededor de la ciudad. 15 dice el texto, el 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. 16, en la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos. Josué les ordenó a los israelitas, griten, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y todos gritaron, ¡ah! Hermanos, la obediencia a las promesas de Dios siempre son recompensadas. ¿Te imaginas ese momento? Ellos tenían que obedecer. Ellos tenían que celebrar la circuncisión y ya los dejaba heridos. Josefo dice, como no habían, recuerden, calmantes, como los tenemos hoy, ibuprofeno, paracetamol o no sé, naproxeno, para el dolor quedaban recostados en cama. Algunos dicen 40 días. No se sabe si milagrosamente no lo hicieron rápido ellos, estos varones, pero no todos los varones también tenían que pasar. Tenían que celebrar ahora la Pascua. Tenían que obedecer, ir con calma. Yo me imagino emocionados, cruzaron el río. Ya vamos a conquistar, pero Dios les dice con calma. Primero, para que veas los milagros suceder, para que veas obrar el poder de Dios. Primero, obedece. Cumple los mandamientos, cumple el pacto, la señal del pacto, la circuncisión, cumple la Pascua, cumple estos 7 días, espera, el tiempo de Dios es perfecto. Hermanos, igual para nosotros, bautízate, participa en la cena, conoce de Dios, estudia la Biblia, pasa un discipulado, estudia la Biblia. Mira, las cosas van en procesos.
pero procesos en obediencia. Y también tienes que entender que Dios quiere más tu obediencia que tu lógica humana. Él está interesado en tu obediencia. Y vas a ver qué sucedió. Gritaron y las promesas ahora van a pasar. Versículo 17 dice: Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe de ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, ¿se acuerdan? La prostituta, y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. 18. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. 19. Y todo lo que esté hecho de plata, de oro y de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. 20 al 25, Jericó es conquistada por obra de Dios y Josué salva a Rahab con su familia. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. ¡Ah! Y de repente los muros de Jericó se derrumbaron. Y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad, hermanos, y la tomaron. Miren, caen los muros por el poder de Dios. 21. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Una imagen de conquista, de guerra. Y ahí algunas personas tienen conflictos con el Antiguo Testamento y decir, pero ¿cómo Dios puede destruir a la ovejita, ¿no? al burrito? ¿Qué culpa tiene el burrito? Pero no importa que mate al niño, ¿no? Alguna sociedad postmoderna. Bueno, o qué culpa tienen los niños o los ancianos. La verdad es que todo ese pueblo estaba bajo la condenación de Dios y Dios usó al pueblo de Israel para poder traer justicia. Porque el pensamiento posmoderno es así, ¿no? Mira, ¿por qué Dios no hace algo por tanta violencia, por tanta maldad? ¿Por qué Dios no mata a todos esos malos? Bueno, si Dios haría y mata a todos los malos, porque al final, incluyéndote a ti, diría, ay, Dios es malo, ¿por qué mató a esta persona? O sea, es triste, pero aquí Dios está obrando con justicia, porque esta es la orden para el pueblo de Dios, destruir a ellos, a estos pueblos que habían cruzado la línea, que habían horrorizado esa generación, ese pueblo, con todas sus prácticas ritualistas de esos dioses paganos, y Dios dijo, lo vamos a destruir, como destruyó en el diluvio, y ¿sabes qué? Lo destruirá al mundo en el futuro. En el futuro va a haber un juicio, ¿sabes? Dios cumple sus promesas y juicios usando algunas veces a su propia creación. A veces también puede ser un desastre natural, etcétera, etcétera. Nadie tiene derecho de presentarse delante de Dios y decirme, yo no merezco ser juzgado por ti porque no he hecho nada malo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos malos de nacimiento, hemos nacido en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos de Dios. Al contrario, si alcanzamos la salvación es por la gracia y misericordia de Dios. Es Dios quien mandó a su Hijo, su único Hijo, a morir en la cruz para que tú y yo seamos salvos, y pone fe en nuestro corazón para que nosotros podamos responder en arrepentimiento y fe también, y podamos ser hijos de Dios. Pero por gracia, por algo que no merecemos, no por justicia. Ahora, versículo 22. Mientras tanto, Josué le dijo a los dos espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de acá, de allí, junto con toda su familia. Así que fueron, mientras Josué me estaba viendo, vayan a cumplir. 23. Entonces los hombres de que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro, cerca del campamento de Israel. Vemos cómo Josué cumple su promesa. Y es muy interesante. Versículo 24, luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella, tal como encontraron los arqueólogos en el 1905 y 1907. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, bronce y de hierro, no cerámicas, no vajillas, para el tesoro de la casa del Señor. Josué termina incendiando y destruyendo esta ciudad y se han encontrado, como les dije, esos restos arqueológicos. Versículo 25. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive, hermanos, vive con los israelitas hasta el día
de hoy. Y no significa hasta el día de hoy, de este año, ¿no? Sino hasta el día que se escribió ese libro, aproximadamente 1438 a.C., como hemos visto. Hermanos, tenemos un Dios que cumple sus promesas y nosotros, sus hijos, debemos de cumplir nuestras promesas. Dios cumplió la promesa. Conquistaron Jericó, tomaron Jericó y ahora estos espías prometieron algo a Rahab y Josué, como el líder de Dios, escogido por Dios, cumple sus promesas. Porque Dios cumple promesas, el líder cumple sus promesas. Y hoy en el Nuevo Testamento Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dios es veraz y nosotros, sus hijos, también debemos hablar verdad. 26 al 27 y terminamos este estudio. Jericó es conquistada y maldecida por Josué. En esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. En 1 de Reyes, capítulo 16, versículo 34, se cumple esta maldición por un hombre. Miren, fue durante su reinado de Giel, un hombre de Betel, que pasaron básicamente casi 200 años, o 400 años si no me equivoco, reconstruyó Jericó. Y poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Y terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó transmitido por Josué, hijo de Nun. 27. Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Qué triste de este hombre que trató de reconstruir esa ciudad, pero esa era la promesa de Dios para Josué. Josué da una palabra y le cae a este hombre. Por eso que tú sí sea sí, que tú no sea no. Hermanos, vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, nuestro Dios hace temblar a sus enemigos y recuerda, pelea por nosotros. Número 2, las consecuencias a la incredulidad son la muerte física y eterna, como lo pasaron 40 años esa generación, y al final para nosotros la incredulidad nos va a llevar a la muerte eterna el día de hoy. 3, Dios no está interesado en responder a la lógica humana, Él está interesado a la obediencia de los humanos. Y número 4, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Dios cumplió sus promesas. Que el Señor también nos ayude a cumplir nuestras promesas, ya sea en la vida matrimonial, en la vida con los hijos, en todo momento podamos ser fieles, también como el Señor ha sido fiel. ¿Por qué no terminamos con una oración? Y si estás en una situación difícil, si hay enemigos a tu alrededor, vamos a orar que el Señor te libre de esto. Y recuerda, confía en sus promesas. Si estás en un momento difícil en este momento, Dios ha sido fiel antes y lo seguirá siendo ahora. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por este tiempo de haber estudiado estos capítulos que realmente nos hablan y demuestran de forma espectacular cómo tú, Señor, derribaste esos muros. Eso fue una palabra directa para Josué y el pueblo de Dios. No es una palabra para nosotros hoy para dar 7 vueltas a una casa o una calle y que se caigan esos muros. Pero sí es una promesa de fe de que tú estás con nosotros así como lo estuviste con Josué. Hoy prometiste estar todos los días hasta el fin del mundo. Tú prometes también, Señor, que peleas por nosotros. Tú también has prometido, Señor, a nuestras vidas que nosotros debemos de confiar en ti. Que tus caminos no son como nuestros caminos y tus planes no son como nuestros planes. Y mi oración, Señor, es por si hay personas hoy que están luchando, ya sean con enemigos que se han levantado por su fe, por el mensaje de fe que ellos profesan en su trabajo, casa o centro de estudios o vecindarios, Señor, que los libres de esos enemigos y también les des victoria frente a ellos, que hagas avergonzar a ellos como pasó en esta historia. Pero también las luchas contra estos enemigos espirituales, seres espirituales, tu palabra dice que nos sometamos a ti y el diablo iría de nosotros. Pero también, Señor, ayuda a mis hermanos y a mi vida a confiar en tus promesas. Tú siempre has sido fiel.
Tú sigues siendo fiel a tus promesas hoy. Tú estás con nosotros y estarás aún en el valle de muerte o de sombra. En el futuro también estarás con nosotros. Ayúdanos a descansar en tus promesas en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y este libro está siendo muy bonito. Comparte por tus redes sociales para que otros escuchen la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo estudio.